La palabra de Dios es medicina a mis huesos, manantial de vida, más dulce que la miel. Estudia junto al pastor David Guevara el libro más vendido de todos los tiempos, más perseguido en todas las generaciones, el libro de los libros, y escucha bellas palabras de vida. Sintonízanos todos los días a las 7 de la mañana en todas nuestras plataformas digitales. Dios te bendiga. El Señor les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, que tengan un buen día. Hoy es 17 de marzo del 2023 y empezamos con el estudio del libro de los Salmos. Bien, el libro de los Salmos o Salterio ha ofrecido a los creyentes algunos de sus pasajes favoritos de la Biblia. El libro de los Salmos es una colección de 150 poemas que expresan una amplia variedad de emociones, como amor, adoración a Dios, tristeza por el pecado, dependencia de Dios en circunstancias desesperadas, batallas entre el temor y la confianza, caminar con Dios aun cuando la senda pueda parecer tenebrosa, gratitud por la protección divina, devoción a la palabra de Dios, seguridad en el triunfo final de los propósitos de Dios para el mundo. En realidad, su título proviene del griego pesalmos, que se traduce del hebreo mismar, que significa canción, ¿no? Son poemas que tienen la peculiaridad de que han sido escritos para ser cantados, no solo para ser leídos de una manera poética, sino para ser cantados. De hecho, por eso hablamos de salterio, y usted va a encontrar en alguno de los pasajes de la Biblia que dice alabad a Dios con salterio, y esto quiere decir que alabar a Dios es hacerlo con este conjunto de salmos, que es lo que significa salterio, ¿no? Salterio es un libro de coros que contiene solo los salmos, y por eso es que se dice alabad a Dios con salterio. Bien, así que el título de salmos proviene del griego pesalmos, que se traduce del hebreo mismor, que significa canción. Pero en realidad su nombre hebreo no es de Salmos, sino Tehilín. El nombre hebreo de los Salmos es Tehilín, y esto significa alabanza. Y por supuesto está referido al uso característico de estas canciones como alabanzas ofrecidas a Dios en el culto comunitario. De hecho, existe aquí una palabra que se conoce como lo que son las salmodías. ¿Qué son las salmodías? Son una parte de la liturgia en la que se cantan varios salmos. Así que vamos definiendo algunos términos. Entonces, salmo viene del griego pesalmos, que es la traducción de una palabra hebrea que es conocida o es llamada mismor, que significa canción. El nombre en hebreo de los salmos no es pesalmos, sino es Tehilín, y que tiene el mismo sentido de mismor, que es alabanza, haciendo referencia a que estas son poesías dedicadas a Dios y que tienen que ser expresadas de manera musical. Bendito sea el nombre del Señor, en lo que conocemos como salmodías, que ya hemos definido que son parte de la liturgia del culto en las que se cantan varios salmos. Alabanzas al Señor, aleluya. Así que podríamos hablar de diferentes temas y de diferentes autores, pero principalmente la palabra alabanza en su origen se transmite la idea de que hay una adoración, una gratitud a Dios al expresar estos salmos. Por eso es que esta adoración y esta gratitud que se expresa a Dios dan cuenta de que fueron escritos
para glorificar, magnificar el poder de Dios, la gracia de Dios. Y cuando se ofrecen a Él en adoración comunitaria de la iglesia, de su pueblo, pues expresan adoración, alabanza al Señor. Básicamente ese es el tema principal. Salmos es un conjunto de poemas que nos invita a alabar al Señor. ¿Podríamos decir que Salmos es un conjunto de libros? Sí, porque son 5 libros que se han unido como un salterio en conjunto para poder tener a la mano vamos a decirlo así, como el himnario actual que nosotros tenemos. Así es el salterio. Así como decimos himnario al conjunto de himnos, decimos salterio al conjunto de salmos. Y salmos pues es un conjunto de 5 libros que contienen 150 poemas para adorar y alabar al Señor. Muchos de los salmos tienen títulos y estos títulos indican algunas indicaciones, ya sea litúrgicas o notas históricas o incluso hasta la identidad del autor, ¿no? Por esto es que podemos hablar de autores como David, como Asaf, como los hijos de Coré, entre otros. En esencia, el salterio es el himnario del pueblo de Dios en el culto. Salmos toma los temas básicos de la teología del Antiguo Testamento. Ya les dije, es casi como un Antiguo Testamento en miniatura. Y estos temas básicos los convierte en canciones. Por ejemplo, Salmos nos habla del monoteísmo, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, soberano sobre todo. Habla de este Dios, reivindica su bondad, su justicia, habla acerca de cómo este Dios debe ser amado por el hombre y el ser humano debe conocer a este Dios, ¿no? Otro de los temas de los cuales habla el libro de los Salmos, por ejemplo, es de la creación y de la caída, ¿no? Dios creó a la humanidad con dignidad al principio, sin embargo, esta dignidad, el propósito que Dios le dio luego de la caída, pues vino el acoso del pecado y las debilidades que solo la gracia de Dios pues han podido solucionar en nosotros. Otro de los temas de los que habla el Antiguo Testamento y que también se ven reflejados en los cánticos, en los salmos, podemos encontrar, por ejemplo, la elección y el pacto respecto a Israel, ¿no? Cómo este Dios verdadero escoge a un pueblo para sí y con él empieza a vincularse por medio de su pacto. Este pacto del que estamos hablando, pues expresa la intención divina de salvar de Dios, ¿no? Dios quiere salvar a un pueblo y llevar por medio de este pueblo la luz al resto de la humanidad. Otro de los temas de los que podemos hablar en Salmos es hablar de no solo del pacto, de la elección, podemos hablar también de escatología. ¿Qué es escatología? La escatología habla de acontecimientos futuros, ¿no? En este caso, por ejemplo, la historia del pueblo de Dios avanza rumbo a un futuro glorioso que se profetiza en Salmos. Y este futuro glorioso está definido como un tiempo en el cual toda clase de personas conocerá al Señor y se unirá a este pueblo escogido, a este pueblo que tuvo un pacto con el Señor. Así que se habla, por tanto, en muchos de los salmos de el Mesías, el heredero supremo de David, que guiará a su pueblo en la enorme tarea de llevar la luz a los gentiles. De manera que Salmos tiene temas escatológicos, tiene temas creacionistas, tiene temas de la caída del hombre, tiene temas respecto a la elección, el pacto del pueblo de Israel con Dios. También nos habla respecto al único Dios que merece la alabanza, por lo que podemos decir con toda certeza que Salmos es el Antiguo Testamento en miniatura. De hecho, podríamos aconsejar a alguien, a un lector principiante que está empezando a estudiar el Antiguo Testamento,
hay que empezar a por los salmos, porque los salmos le darán una idea general de lo que aconteció en el Antiguo Testamento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De manera entonces que los salmos pues son un conjunto de poemas, ya hemos dicho que son 150 poemas que reflejan la adoración en el culto a el Señor. Soy el pastor David Guevara y esta fue la introducción al libro de los Salmos, y el día de mañana estaremos empezando ya a estudiar todos los salmos ya en sí. Empezaremos por el Salmo número 1 y continuaremos hasta el 150. El Señor les bendiga. La palabra de Dios es medicina a mis huesos, manantial de vida, más dulce que la miel. Estudia junto al pastor David Guevara el libro más vendido de todos los tiempos, más perseguido en todas las generaciones, el libro de los libros, y escucha bellas palabras de vida. Sintonízanos todos los días a las 7 de la mañana en todas nuestras plataformas digitales. Dios te bendiga.